Ahí en los tres puntitos sale para presentar, Israel. Ya. ¿Se está proyectando? Ya, empiezo. Sí. Buenos días, compañeros, compañeras, profesora. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de las biomoléculas. Para entender este tema completamente debemos saber de dónde proviene la palabra. Proviene del latín bio, moles y culum. Bio significa vida, moles masa y culum pequeño. Entonces podemos deducir que significa la masa más pequeña de cualquier elemento químico. Las moléculas tienen distintos tamaños, rangos, formas y funciones. La mayoría de estas está compuesta por carbohidratos, hidrógeno, oxígeno, fósforo, nitrógeno y azufre. Están divididas en orgánicas e inorgánicas. Las orgánicas están formadas por el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, mientras que las inorgánicas no tienen carbono, pero están conformadas por distintos elementos químicos. Las biomoléculas inorgánicas pueden ser para seres vivientes o para seres inanimados. Los morómeros se encuentran en las biomoléculas orgánicas, mientras que las inorgánicas no las tienen. Las principales biomoléculas y de las que mis compañeros van a hablar son las proteínas, los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos, que se encuentran en las biomoléculas orgánicas. Debemos saber también que las biomoléculas son fundamentales para nuestra vida, ya que si no existieran o no las tuviéramos, nuestro cuerpo comenzaría a fallar y comenzaría a desgastarse con el tiempo. Su efecto en el metabolismo ayuda a crear nuevas células para el cuerpo, el mantenimiento de los tejidos y el almacenamiento de energía que usaremos posteriormente. En la actividad física asegura el mantenimiento del equilibrio osmótico para las personas que realizan actividad física sistemática, y para los deportistas de alta calificación puede conducir a desajustes en las concentraciones de las sustancias de los líquidos corporales. A continuación presentaremos un video un poco más extenso de la introducción del tema para que entiendan mejor. Yo presentaré a los carbohidratos. Los carbohidratos básicamente son azúcares o son las biomoléculas que se encargan de darle energía a nuestro cuerpo. Los carbohidratos se encuentran dentro de los alimentos, que tanto puede ser como en las carnes, en las frutas o en los vegetales. Dentro de los carbohidratos, la más importante o la que solemos encontrar mucho más en la naturaleza es la glucosa, que es la biomolécula con la que el cuerpo extrae su energía y la usa para darle funcionalidad a todas nuestras partes, a todo nuestro sistema. La glucosa es el carbohidrato más común de la naturaleza y su forma molecular se conforma de 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Además de que, muy abundante en la naturaleza, muchas comidas o muchos productos que ingerimos diariamente llegan a tener este carbohidrato o esta biomolécula, como el pan, las naranjas, los fideos, los pasteles, las lentejas, las papas y las bebidas energéticas, que de hecho en esto se basan muchas de estas bebidas energéticas, en darnos carbohidratos para así poder darle energía a todo nuestro cuerpo. Pero, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos, como dije, son azúcares que podemos encontrar dentro de los diferentes alimentos que ingerimos, y el propio cuerpo se encarga de digerirlos y así poder darle energía al cuerpo. Las funciones de los carbohidratos son, aparte de darle energía al cuerpo, es que los almacena en una zona debajo del hígado.
después de almacenarlos, si en algún momento nuestro cuerpo necesita volver a tener esa energía, lo que hace es que lo que se mantiene almacenado, aparte de las grasas y los carbohidratos, se vuelve a convertir en glucosa y se vuelve a transmitir por todo el cuerpo. La clasificación de los carbohidratos se clasifican dependiendo de cuántos esté divididos. Existen los monosacáridos, que es un solo, una solo bioelemento, biomolécula, que puede ser la glucosa en sí, o la fructosa, o la galactosa. Además de que existen también los disacáridos. Los disacáridos son la unión de una glucosa con algún otro tipo de monosacárido. Existen también los oligosacáridos, que es la unión de dos o más oligosacáridos, disacáridos o monosacáridos. Y también existen los poligosacáridos. Los poligosacáridos son uniones o hileras de oligosacáridos que se encargan de las funciones de energía del cuerpo, aunque son más raras de ver. El cuerpo procesa esta energía a través de la ingesta de alimentos y a través de ayuda del páncreas. El páncreas secreta una enzima que se llama insulina. La insulina se encarga de transmitir toda esta energía y que pueda entrar dentro de las células. ¿Por qué? Porque esta se transmite a través de la sangre. Se ha escuchado de que tenemos la expresión de tener, por ejemplo, bajo azúcar, alta azúcar dentro de... Es por eso que esta enzima se encarga de transmitir la sangre, se encarga de que pueda entrar la sangre a las células, la glucosa entre a las células en base a la enzima de la insulina. Muchas gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar un poco sobre los lípidos, qué son, su estructura, unas cuantas funciones. Bueno, los lípidos, o también llamados grasas, son moléculas orgánicas que se disuelven en solventes orgánicos, tales como el aceite, como el éter, el benceno o la acetona, pero son insolubles en agua. La mayoría están conformados por hidrógeno, oxígeno y carbono, y unos pocos por nitrógeno y fósforo. A diferencia de los lípidos, a diferencia de los carbohidratos, de las proteínas y de los ácidos nucleicos, los lípidos no tienen una estructura básica común. Bueno, entre sus funciones están la energía. En una dieta son usados como fuente de energía que se almacenará en el tejido adiposo o grasa del cuerpo. ¿Sabían ustedes que 1 gramo de grasas produce el doble de energía que 1 gramo de proteínas o carbohidratos? También son los encargados de la construcción de membranas celulares, que estas están formadas por 2 capas de fosfolípidos, con las caras hidrofóbicas mirándose entre sí y las hidrofílicas mirando hacia afuera. Con hidrofóbicas quiero decir que repelan contra el agua, e hidrofílicas que son atraídas por el agua. El aislamiento térmico. Las plumas de las aves y las hojas de ciertas plantas están cubiertas por cera, que también es un lípido. Así como también algunos animales pues tienen grasa debajo de su piel para que les ayude a regular su temperatura en caso de estar en ambientes fríos con bajas temperaturas. Los fosfolípidos, en particular los fosfatinoxitol, son moléculas indispensables para la transmisión de señales de las células desde su interior hasta su exterior. El surfactante pulmonar. Aquí una mezcla de lípidos cubre la superficie de las moléculas, evitando que los pulmones toquen con el aire. Y esto baja la tensión superficial y evita que nuestros pulmones colapsen al respirar. En el caso de bebés que nacen prematuramente, pues estos se los meten en incubadoras ya que nacen sin este surfactante.
En algunos alimentos que nosotros consumimos a diario, como la mantequilla, el aceite o carnes de grasa, los embutidos granos secos contienen lípidos. Ahora les hablaré un poco sobre la estructura de un triglicérido, que es la mantequilla. El ácido butírico o ácido butanoico es un ácido monocarboxílico saturado de cadena abierta con 4 átomos de carbono. Es un producto final de la fermentación de carbohidratos por los microorganismos del rumen. Ahora, ¿cómo se digieren los lípidos en nuestro organismo? Nuestro organismo absorbe aproximadamente el 95% de los lípidos que hemos ingerido en un día, que vendrían siendo unos 500 gramos. La digestión de los lípidos comienza en el estómago con la lipasa gástrica, que supone el 10% de estos lípidos ingeridos. Pero si hay un caso en que hay insuficiencia pancreática, pues la lipasa gástrica lleva su actividad hasta un 90%. Bueno, hablemos de las proteínas. Sabemos que las proteínas son moléculas grandes y complejas. Muchas de... A ver, José, mira, tú cortas eso y me puedes... José Miguel, edita bien, por favor, me confundí un Te lo montón de pido, veces. José. No me va a dar el A tiempo ver, a y ver, a ver, a ver, a ver. tantos errores, pero voy a intentar editar lo que pueda con el poco tiempo que tengo. Así que, de nuevo, Hablemos de las proteínas. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones en el cuerpo. A su vez, realizan la mayor parte del trabajo de las células y son necesarias para la estructura, la función y la regulación de los tejidos y órganos del cuerpo. Con el nombre de proteínas entendemos que son moléculas formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos a su vez están unidos por unos enlaces. Estos enlaces se le conocen como enlaces peptídicos. Por ejemplo, insulina, actina, elastina y fibrina. Las proteínas las encontramos en cada célula de nuestro cuerpo. Nuestro organismo necesita de proteínas en los alimentos que ingerimos para fortalecer y mantener los huesos, los músculos y la piel. Podemos obtener proteínas de los productos lácteos, la carne, las nueces, algunos granos o guisantes. Ahora les voy a hablar un poco de su estructura. Como sabemos, las proteínas son biopolímeros, macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular. Están constituidas por nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. A su vez también pueden estar constituidas por azufre, fósforo y en menor cantidad pueden estar constituidas de cobre, hierro, magnesio, yodo, etc. Todos estos compuestos se unen y se agrupan y forman unidades estructurales, monómeros. También se pueden llamar aminoácidos. A estos aminoácidos los consideramos como las paredes del edificio macromolecular proteico. Este edificio se puede destruir y se puede construir muy fácilmente dentro de las células. Esto se debe a esto debe la materia viva su capacidad de regenerarse, de crecer y de funcionar. Bueno, escojamos una proteína específica, por ejemplo, las enzimas. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Estas actúan como catalizadores en las reacciones bioquímicas, es decir, las aceleran. Cada enzima reconoce uno o más sustratos, las moléculas que sirven como materia de partida para la reacción que catalizan. Diferentes enzimas participan en distintos tipos de reacciones y pueden descomponer uno o reorganizar sus sustratos. Bueno, para entender sobre los ácidos nucleicos, yo les pasaré a explicar. Bueno, los ácidos nucleicos están formados por largas cadenas
de nucleótidos enlazados entre sí. Por el grupo del fosfato también están el ARN y el ADN. ¿Que para qué nos sirve esto? Nos sirve para almacenar material genético a nuestro cuerpo. Bueno, yo le hablaré sobre la timina. La timina es un compuesto heterocíclico que está formado por parte del ADN y su código genético se representa por la letra T. En el ADN, la timina se empareja con la adenina mediante dos enlaces o dos puentes de hidrógeno, que también se le puede decir así. El ADN tiene doble hélice, que tiene lugar en las bases, que siempre se parejan de forma específica y unida. Bueno, también quiero recalcar que los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células de nosotros o los virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la expresión de la información genómica. Bueno, el término ácido nucleico es utilizado para describir a unas moléculas específicas y grandes en nuestras células, perdón. En realidad están hechas de cadenas de polímeros que se repiten de forma continua. Para dar un ejemplo de los ácidos nucleicos, yo les puedo decir un alimento que sería el pescado, las verduras, los frutos secos. Bueno, como punto final tenemos que son las biomoléculas. Las biomoléculas, como el nombre lo dice en su parte de latín, bios es de vida, mole es de masa y ulum es de pequeño. Las biomoléculas cumplen un sistema, una gran parte del sistema de vida en nuestro cuerpo, ya que con ellas empezamos en el nacimiento hasta el crecimiento. Estas se pueden estar dividiendo en inorgánicas y orgánicas. Las inorgánicas no tienen lo que se llama el carbono. En cambio, las orgánicas tienen las siglas CHOMPS, las cuales son el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Ahora les explicamos sobre toda la clasificación de las biomoléculas orgánicas, las cuales se dividen en lo que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En los carbohidratos se puede decir que son básicamente los azúcares, ya que estos tienen una fórmula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos se pueden encontrar en ciertos alimentos, ya sean los azúcares, los que son los panes, los almidones, entre otros alimentos que pueden contener lo que son los carbohidratos. También pasamos a lo que son los lípidos. Los lípidos son básicamente grasas que se encuentran naturalmente en ciertos alimentos como los aceites naturales, la carne con grasa, el tocino. ¿Y estos qué son? Estos son una parte de una barrera, por así decirlo, del cuerpo. También tenemos que esta no tiene una fórmula fija, ya que existen varios tipos de lípidos. Luego pasamos a lo que son las proteínas. Las proteínas tienen son macromoléculas, las cuales son regeneradoras de tejidos, pueden producir tejidos o pueden sanar tejidos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que también las proteínas se pueden encontrar en lo que son las carnes rojas, los pescados, en granos como el arroz y entre otros. Lo que también nos dice que son las proteínas, ponemos encima lo que son las enzimas, los cuales son por así decirlo, un acelerador de nuestro sistema. Luego pasamos a lo que son los ácidos nucleicos. Estos claramente son el ADN y el ARN. El ADN es ácido desirribonucleico y el ARN que es ácido ribonucleico. El ácido, digámosle, el ADN es el que tiene la parte genética de un ser vivo. En cambio, el ARN es la que dirige o indica al ADN qué es lo que debe hacer con el gen. También esto se puede encontrar en diferentes alimentos, ya sea en lo que es el pescado, en frijol, en lenteja, entre muchos otros.
Básicamente, podemos decir que el ácido nucleico es algo esencial. Podemos decir también que las biomoléculas son parte fundamental de la vida, ya que sin ellas no pudiéramos tener un desarrollo ni un crecimiento adecuado, ya que nos producen lo que son las energías. Todas las clasificaciones anteriores, como principal función, es otorgarnos energía para el día a día, también para el crecimiento de nuestro organismo, ya que sin estas biomoléculas no podríamos sobrevivir un cierto tiempo sin ser activadas. También nos ayudan a tener una buena condición de salud, una buena condición física y entre otros. Por eso es importante comer saludable, ya que se puede encontrar en todas las comidas que son saludables lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Y también podemos decir que las biomoléculas como parte final son organismos o como la misma palabra lo dice, moléculas, las cuales nos ayudan a que el cuerpo fomente eh, esa, esa energía para poder permanecer activos todo un día, ya que sin esa energía nosotros nos sentiremos débiles y no podremos evolucionar o, por así decirlo, el sistema, ya que con eso es el que crecemos. Muchas gracias.